ASEP Valle lleva ya más de 23 años en el mercado, siendo el socio pues, estratégico del tema empresarial y de todas sus personas que componen pues, toda esta red de contactos y demás. Siempre pues, muy atentos a temas de actualización, de formación, y pues todos los temas que a la medida van surgiendo en el mercado financiero, tributario, contable, y otros temas, pues, por supuesto, adicionales, de manera, pues, llamémoslo así, masiva, como estas charlas, y también de manera individual para sus empresas cuando tengan, pues, alguna necesidad puntual. Hoy nos acompaña en nuestra charla de bienestar financiero el doctor Diego Fernando Palencia. Diego es ingeniero industrial, especialista en finanzas de la Universidad Javeriana. Tiene un máster en administración en la Universidad de Tulane. Es vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Crédito Contactar y, por supuesto, pues adicional miembro de varias juntas directivas, comités de inversiones y administración de portafolios de inversión, todo el tema de riesgo financiero, gestión de activos y pasivos. Diego es profesor universitario igualmente en la Javeriana, ¿verdad? Así es. Y es entrenador ejecutivo de equipos comerciales y directivos financieros. Básicamente, pues, toda su experiencia en el mercado de valores, banca de inversión y educación financiera. Entonces, Diego, pues, bienvenido. Muchísimas gracias por este espacio que siempre nos brindas todos los meses, toda la formación de educación financiera. Y bueno, te vamos dando la bienvenida. Bueno, buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien y que por favor vayan guardando sus preguntas para la sesión final, en donde vamos a tratar de responder preguntas de y cómo planear financieramente la financiación y la inversión en tiempos de pandemia. No solamente como primera decisión de comprar un crédito o de comprar una inversión, sino también de analizar y comprender profundamente cuáles son las implicaciones financieras que traen consigo estos momentos complejos de ambigüedad y de incertidumbre. Y eso, ¿cómo lo puedo yo comprender, analizar, evaluar para tomar una decisión en función de las opciones de financiación o las opciones de inversión que yo pueda tener? Lo interesante de esto, y nos vamos a dar cuenta, es que tanto la inversión como la financiación tienen una pendiente negativa. Simplemente lo que las diferencia es una tiene una pendiente positiva, la otra tiene una pendiente negativa, y voy a dar esos tips para que empecemos a comprender que si podemos evaluar con la lógica matemática profundamente un crédito, por ejemplo, las evaluaciones de financiación, pues de la misma manera vamos a poderlo hacer con una inversión, porque es lo contrario. Entonces, eso hay que tenerlo en la cabeza muy claro, porque uno normalmente se equivoca, y se equivoca profundamente, pensando que uno le puede hacer abonos a un crédito, de que uno puede bajar el tiempo, puede cambiar las condiciones de la cuota. Y ese es el error típico que sucede cuando se toman decisiones financieras, tanto de financiación como de inversión. Y voy a tratar de ser muy claro y muy específico de dónde está el punto importante cuando estamos hablando de bienestar financiero. Porque cuando se toma un crédito, se toma una responsabilidad y es personal e intransferible. Nadie te obliga ni te pone un revólver en la cabeza a tomar esa decisión. Pero las finanzas se mueven por los aspectos racionales y de lógica matemática que involucran la toma de decisiones. No pueden ser emocionales y no pueden ser sentimentales en función de un quiero, un deseo o un puedo.
porque afortunadamente en las finanzas necesitamos cifras, hechos y datos para poder tomar decisiones de corto, mediano y de largo plazo. Y pues qué buen momento este de la pandemia que nos ha invitado a reflexionar, a cambiar la forma en que estamos pensando, la manera en que nos movemos, la manera en que tomamos decisiones y la manera en la cual ya estamos en unos ambientes completamente diferentes que hace un año o que hace año y medio. ¿Y por qué hago estos elementos como base fundamental? Porque, como decía muy bien Mark Twain, uno no se mete en problemas por no saber. Uno se mete en problemas por creer que sabe. Y la humildad, la paciencia, la tolerancia, sí son principios y valores fundamentales en el análisis financiero y en la evaluación financiera. Se nos olvida, a veces pensamos que simplemente es la cuantificación en Excel o la cuantificación en Python o en R o hacer la simulación Monte Carlo para validar si mis pensamientos financieros o si mi evaluación de proyecto o si mi operación de financiación o de inversión me va a dar los réditos que estoy esperando. Y resulta que ahí vienen los primeros errores de pensar de que en función del tiempo las cosas van a manejarse de la misma manera. Y la pandemia ya, yo creo que ha sido el ejemplo palpable de cómo cambió absolutamente los modelos de negocio. Yo siempre en las charlas que les he brindado a CEF hablaba del caso tostado, el caso justo y bueno, el caso de uno, y me parecían unos negocios espectaculares y que si yo hubiera tenido la oportunidad de invertir en su momento lo hubiera hecho, porque eran negocios financieramente exitosos y generadores de valor, pero resulta que ahora están en ley de insolvencia. Entonces uno dice, ¿y qué pasó ahí? ¿Y qué pasó? Asumir que los movimientos en finanzas son constantes o los movimientos en finanzas permanecen en función del tiempo. Y ahí es donde precisamente tenemos que trabajar y profundizar nuestras habilidades financieras en función de lo que significa también el bienestar financiero. Adelante, Viviana, con tu pregunta. Tranquila, podemos ir hablando en función de la presentación. Pero no te estamos escuchando, Viviana. Viviana, ¿estás tenía una ahí? inquietud, pero no se le Sí. oye. No. Si de pronto por Viviana, el ya chat te me la vemos. puede colocar. Yo por lo menos ya te veo, pero no te escucho. Ajá. ¿O será que se le levantó sin querer? Si quieres me escribes por el chat, que también tengo acceso al chat y por ahí puedo revisar. Muy bien, entonces ahora si solucionas los inconvenientes, me escribes o me hablas, no hay lío que me interrumpas. Entonces, nuevamente, tomando el hilo, se vuelve fundamental escuchar, comprender, preguntar todo lo que quieran. O sea, eso es esta sesión. Pero entonces, esta sesión tiene como objetivo poder condensar la ingeniería financiera, la estructura financiera, los modelos financieros. Pregunta final. Viviana, no sé. Pues si quieres escríbeme por aquí ya que
me haces la pregunta por aquí, por el chat, y con mucho gusto. Entonces, la idea principal, ahí está conectando el audio. Ahora sí dice que conectando audio. Viviana, ahí. Ahí dice que está conectando. Ahí dice que ya está conectado. Si quieres me hablas y vemos si te estoy escuchando, Viviana. Adelante. Sí, gracias. Ahora sí, ya, gracias. Ahora sí. Sí, Bienvenida. señor, gracias. Gracias. Cuéntame. Porque ahí se te fue el sonido. No, pero ahí escucho. Ok, muy bien. ¿Tienes pregunta? No, por ahorita. Perfecto. Seguimos entonces. Entonces la idea principal es poder establecer, primero que todo, la evidencia que tenemos de lo que es el bienestar y la sostenibilidad financiera. Porque el Consumer Financial Protection Bureau nos muestra que el bienestar financiero es el estado en el cual una persona puede satisfacer plenamente sus obligaciones financieras actuales y en curso y puede sentirse segura de su futuro financiero. Además, es capaz de tomar decisiones que le permitan disfrutar la vida. Y ese es un punto supremamente importante porque el bienestar financiero depende de mi capacidad para tomar buenas decisiones financieras. Entonces, si yo no soy capaz de comprender de manera personal e intransferible cómo funciona la economía, cómo funcionan las finanzas, cómo funciona un crédito, cómo funciona la operación financiera, pues obviamente voy a tener inconvenientes porque no voy a poder calcular el riesgo asociado. Y si yo no puedo calcular el riesgo asociado, pues voy a tener graves problemas para satisfacer mis obligaciones a futuro, sobre todo el poder pagarlas o poder garantizar que estoy disfrutando de la vida. Porque si yo tengo un nivel de endeudamiento extremadamente alto, yo les aseguro que eso es un escenario de esos escenarios en donde las emociones y los sentimientos comienzan a hacer mella y traen problemas y desórdenes tanto mentales como psiquiátricos. Porque la paz, la capacidad de estar en paz en las evaluaciones financieras es fundamental. Uno poderse en la noche acostar y poder conciliar el sueño, porque está haciendo las cosas con total tranquilidad, responsabilidad y comprende exactamente los riesgos asociados a los cuales se están enfrentando. Y ojo, eso no quiere decir que perdamos la perspectiva de que tenemos que ser arriesgados y que tenemos que tomar riesgos en algunos momentos de la vida. Sí, claro, pero esos riesgos se pueden cuantificar. Y hoy más que nunca, en el siglo XXI, cuando tenemos acceso a software, cuando tenemos acceso a diferentes metodologías de evaluación financiera, pues hay posibilidades de calcular con mayor certeza qué es lo que sucede y cómo suceden las cosas en función del tiempo. Entonces, mi función principal después de esta pequeña introducción es que no se vayan a quedar callados si tienen dudas, así sea una duda sencilla, así sea una duda compleja, así sea una duda, y me digan, profesor, usted empezó hablando y entonces decía que uno no le puede hacer abonos a un crédito. Entonces, chévere poderlo charlar y que les quede claro y que lo podamos mirar al final con un ejercicio pequeño en Excel, en donde inclusive podamos ver varios errores o mitos financieros tradicionales que le hacen cometer a las personas errores financieros garrafales. Yo soy un fiel creyente de que la educación financiera, la educación económica, es fundamental para que tengamos crecimiento. No solamente crecimiento económico, sino crecimiento personal y para que cada vez seamos más responsables de la forma en que tomamos decisiones financieras. Por esa razón, quiero contarles un poquito y voy a hacer una introducción de unos 15 minutos de qué está pasando en este momento en la economía, porque cuando uno está dando estos temas no los puede simplificar. Uno tiene
que empezar a darse cuenta que cuando va a tomar una decisión de inversión o una decisión de financiación, tiene que estar muy atento a qué está pasando en los mercados macroeconómicos, a los mercados microeconómicos. Y ahí están los mercados de las tasas de interés y ahí están los mercados de las tasas de referencia. Esos son los canales tradicionales con los cuales se mueve lo que se conoce como la política monetaria. ¿Y qué es la política monetaria? Es el mandato constitucional que tiene el Banco de la República de Colombia de controlar primero la inflación y segundo el crecimiento sostenible de la economía. Esas dos variables. Entonces, cuando uno va a tomar una decisión de financiación, una decisión de inversión, tiene que analizar qué está pasando con las variables de captación en el sistema financiero, porque eso me da una referencia bueno, y si yo tengo una plata extra, ¿a cómo puedo yo hacer una inversión en este momento? Y resulta que en este momento, por ejemplo, CDT a un año está en una proporción del 3% y con una inflación del 3,63%. O sea que estamos en tasas de interés reales negativas. Y esto es muy importante que lo empiecen a ver. Para algunos será del día a día o lo conocerá, pero para otros es la primera vez que escuchan qué es una tasa de interés negativa. Y la tasa de interés negativa es la diferencia que hay entre las tasas de referencia y la inflación. En este caso, estoy haciendo la referencia de las tasas de captación. Entonces, si la inflación está en el 3,63 y las tasas de captación están en el 3,08, pues tengo un desfase de más de 50 puntos básicos. Entonces, ese desfase negativo va a hacer que a futuro mi dinero rente menos que lo normal. Y este es el primer aviso de que estamos en niveles de riesgo altos de liquidez. Y ojo, para los que tienen preparación contable o financiera, la liquidez no son indicadores financieros. La liquidez es una ecuación diferencial que se marca en función de los diferenciales de las tasas de mercado y las tasas de referencia. Y se conecta con la inflación. Entonces, uno muchas veces dice, no, a mí no me quiera meter todo esto en 5 minutos, pero entonces tómenlo como cultura general. Tómenlo como cultura general porque en este momento realizar una inversión es de alto riesgo debido a que tenemos tasas de interés reales negativas y eso hace que tengamos que calcular muy bien el periodo de tiempo en el cual sea óptimo realizar esa inversión. Para ponerlo bien profundo y bien especializado, en este momento uno debería tener el dinero disponible mejor porque las tasas de interés no están retornando el riesgo al cual uno se enfrentaría hacia la inversión. Entonces, estos temas, estos detalles tan técnicos, tan profundos, dependen de algo muy sencillo y es del bienestar financiero. Si yo tengo claro cómo voy a disfrutar mi vida y tengo un flujo de caja claro, pues yo sé que en este momento no es el momento de las inversiones, este es el momento de mantener los niveles de liquidez, o sea, mantener mis recursos disponibles porque se vienen oportunidades de mercado. Y lo mismo pasa al lado derecho con las tasas de la República, sobre todo la IBR, que me está mostrando la tasa spot, o sea, la tasa minuto a minuto a la cual el gobierno colombiano y las operaciones de los creadores de mercado se pueden financiar en un momento determinado y que están muy conectadas con las tasas de política monetaria. Entonces, fíjense que la tasa overnight, que es esa tasa, esa IBR, está muy similar a la tasa repo del Banco de la República, que es del 1,75. Entonces, ustedes eran mucha macroeconomía y economía. Y yo les digo, esto es fundamental cuando vamos a tomar una decisión de largo plazo. Si usted tiene un crédito hipotecario, si usted tiene una tarjeta de crédito, si usted tiene estructura de financiación, pues usted en este momento necesita entender esto a profundidad porque si no estará tomando malas decisiones financieras. Y muy probablemente usted el efecto que va a tener de no profundizar en la evaluación de lo que está pasando en los mercados financieros es que sus clientes no le van a pagar oportunamente, van a aumentar su cartera en mora,
esas cuentas por cobrar van a aumentarse y resulta que en momentos de crisis o en momentos de choque económico como el que estamos viviendo, pues obviamente no es tan sencillo tomar esas decisiones. Entonces, para hacerlo profundo y conciso, si una empresa en este momento no tiene caja, no tiene liquidez, esa falta de liquidez está directamente relacionada por las tasas de interés reales negativas, porque hay una descorrelación entre la tasa de política monetaria y la tasa neutral, que es la evaluación de cuánto me deberían pagar por algo en un momento determinado. Y estos son temas fundamentales de comprender o de por lo menos empezar a darse cuenta que existen, porque estos son la referencia al bienestar financiero. Sin yo tener referencias, no puedo hacer cálculos a futuro. Entonces, en ese orden de ideas, por esa razón, aquí muestro que las tasas de los tesoros de Estados Unidos, que es la referencia del Banco Central, del Banco de la República de Estados Unidos, que es como la referencia mundial, todos nosotros estamos en un país emergente y tenemos que estar pendientes de qué pasa a nivel internacional para saber qué es lo que se nos viene. Entonces, fíjense que aquí lo que vemos es que las tasas de interés en Estados Unidos, por acá, voy a tratar de poner el láser por acá. Fíjense que por acá estamos en unas tasas de interés que sugieren que cuando estamos en niveles similares, después vienen momentos de que las tasas de interés van a subir y ya se están mostrando eventos de que las tasas de interés van a subir. ¿Y por qué las tasas de interés van a subir? Porque la inflación está subiendo. Hace 4 meses teníamos la inflación en Colombia por debajo del 2%, hoy la tenemos por encima del 3,63%. Y los pronósticos es que estén por encima del 4 al cierre del 2021. O sea que las tasas de interés reales negativas van a ser mucho más amplias. Y las crisis financieras se desarrollan cuando hay una descorrelación con las tasas de interés negativas. ¿Por qué? Porque si yo voy a un banco y me están ofreciendo que dejo 1 millón de pesos y al otro año me van a dar 900,000 pesos, pues no es negocio, maestro, porque eso lo que está haciendo es destruir mi capital. Y eso es precisamente lo que se está sintiendo ya en la economía, en la mayoría de las compañías, y por esa razón es que quise asociar esta evaluación muy macro, muy micro, en función del flujo de caja. Pero uno sí, si hace una evaluación de cuánta plata le entra y cuánta plata sale diariamente, nota las tasas de interés reales negativas. ¿Y cuál es el problema de tener tasa de interés real negativa? Es que yo voy a primero ponderar mi supervivencia, o sea, yo voy a tener mi flujo de caja en una proporción entre el 70 y el 80% para mi supervivencia. Y resulta que si yo estoy muy endeudado, no voy a poder seguir pagando las deudas que tenía porque mi costo de vida ha venido aumentando. Entonces, las crisis financieras siempre se crean en estos ambientes en donde las tasas de interés reales son negativas. Espero haber sido muy didáctico. Este es un tema muy profundo, pero no quiero dejar pasar el momento de que ustedes me puedan escuchar para que se empiecen a dar cuenta que esto es fundamental en la evaluación de sus negocios. Así usted tenga una compañía de textiles, si usted tenga una compañía financiera o usted tenga una compañía de manufactura, de comercialización y distribución, usted lo debe estar sintiendo en este momento las tasas de interés reales negativas. Su rentabilidad está negativa. Y el problema es que contablemente, si usted hace la diferencia entre el activo y el pasivo, eso va a ser positivo, pero usted está mirando la historia. Y resulta que aquí estamos hablando del futuro. Entonces, si en sus empresas, en sus compañías, en su vida diaria, ustedes no tienen un flujo de caja diario, un flujo de caja libre operativo se llama el concepto. Ustedes nunca van a poder ver los efectos que traen las tasas de interés reales negativas, los momentos de choques económicos que estamos viviendo de oferta y demanda en este instante, producto de una pandemia y producto del paro nacional y producto de todo el desarrollo que vamos a tener hasta que seamos presidente el próximo año.
sea, los niveles de volatilidad van a estar tan altos que cada negocio que usted haga va a ser un negocio en donde usted no va a tener la rentabilidad histórica que usted esperaba. Por esa razón, su flujo de caja, o sea, su liquidez, finalmente va a bajar a mínimos históricos. Y es ahí en donde uno tiene que tomar decisiones muy estratégicas, porque si yo tengo un activo improductivo, si tengo algo que puedo vender y que puedo materializar en liquidez, obviamente vas a perder esta vida a precios de mercado, porque si sales a vender ya en este momento no te van a pagar ni el 70% de lo que vale tu bien. Pero lo que quiero es explicar la dinámica de la necesidad de tener ese flujo de caja. No podemos fiarnos de los estados financieros, no podemos fiarnos de la NIF 9, no podemos, las normas internacionales de información financiera nos permiten ser organizados, nos permiten tener un orden, nos permiten materializar los impuestos, nos permiten materializar la estructura de revisoría fiscal y demás, pero no nos van a medir el riesgo. Los riesgos solo se pueden medir desde el punto de vista financiero cuantitativo, no desde el cualitativo, desde el cuantitativo. Entonces, a donde quiero llegar es a que nos demos cuenta que las proyecciones desde todos los frentes, esta fue la última vez que se normalizaron las tasas de FED y las tasas subieron. Estamos en este momento de la historia un poquito más arriba, estamos por aquí, porque esto fue abril del 2001, estamos un poquito. Ténganlo por seguro que vamos a volver a llegar a estos niveles en donde vamos a tener problemas con el petróleo, vamos a tener problemas con los precios de los diferentes alimentos, se van a aumentar, ustedes ya ven que el precio del huevo está por las nubes. Ayer alguien charlando en una charla me decía, mira, Diego, ya las personas en estratos por debajo de línea de pobreza ya no están ni siquiera consumiendo huevo porque está por las nubes, ya les tocó volver a la época del salchichón casero. Entonces, esos movimientos son movimientos, claro, naturales en momentos de estos choques, pero estos movimientos hacen que nos demos cuenta que tomar una decisión financiera, de tomar un crédito, una tarjeta de crédito, hacer una inversión, no es tan sencillo como parece. Porque normalmente uno dice, no, esto es sencillo, compro mi casa y mi casa con la valorización se va a pagar sola. Entonces, muchas veces me toca darle el hombro y decirles, maestro, el pago de intereses de un crédito hipotecario crece exponencialmente y la valorización puede ser de 2 o 3 o 4 veces. Entonces hay que hacer el análisis completo. No, pero es que yo necesito un techo donde vivir. Maestro, la emoción, el sentimiento y el querer, y yo quiero carro, y yo quiero casa, y yo quiero beca, y yo quiero todo ya. Partamos los negocios, porque esos ya son temas emocionales y sentimentales, que ya hay una nueva metodología y una nueva teoría en el mundo que es la economía conductual y las finanzas comportamentales, en donde ya se están analizando que las personas no toman decisiones racionales, no, toman decisiones completamente racionales. Y como lo decía el propio Mark Twain, todavía no entiendo por qué uno se casa. Porque si uno calculara el riesgo de casar, pues tomaría decisiones completamente diferentes. Ese es un chiste, pero un chiste cierto. Porque ya desde la época de Lewis Carroll, de Alicia en el País de las Maravillas, las personas a veces en mis clases de ingeniería financiera, me dice la gente, ¿usted por qué habla de Alicia en el País de las Maravillas? Y entonces yo les textualizo y les digo, Lewis Carroll era doctor en matemáticas financieras y creó Alicia en el País de las Maravillas para exponer qué era el riesgo financiero. Y entonces mucha gente se me ríe y me dice, no, pero es que Alicia en el País de las Maravillas es un cuento de niños. Es el cuento más avanzado en riesgo financiero de ingeniería financiera que se puede dar. Y precisamente muestra con diferentes actores, sobre todo con la liebre, que es la que mide el tiempo, lo difícil que es tomar una decisión financiera para toda la vida. Entonces, cuando uno empieza a contextualizar todas estas evidencias,
nos empezamos a dar cuenta que no es tan sencillo tomar una decisión financiera. Y quiero terminar esta contextualización. Yo sé que algunos me están entendiendo, otros les estoy hablando mandarín avanzado, pero yo creo que con el siguiente ejemplo voy a tratar de materializar todo esto. Y es una historia del visir, por allá en Persia, en donde el gran visir le dice al rey, te propongo algo, si yo soy capaz de solucionar el problema, tú me das cada día el doble de lo que se genera. Entonces era con trigo. Entonces digo, empezamos, señor rey, con un granito de trigo. Entonces usted el primer mes me da un granito de trigo. Al siguiente mes me da 2 granitos de trigo. Al tercer mes me da 4 granitos, o sea, ya el doble. Y así sucesivamente. El que no pensó el rey fue que el gran visir era un gran matemático y se estaba dando cuenta que al final el rey nunca va a poder pagar los 18 billones de libras de trigo que tenía que entregarle después de cierto tiempo. Entonces ustedes dirán, ¿esto es un jaque mate? Efectivamente, porque es que el valor del dinero en el tiempo tiene ventajas y tiene desventajas. ¿Y las ventajas cuáles son? Que si yo invierto en el largo plazo y soy paciente y tolerante, perfectamente te vas a volver millonario, pero no te vuelves millonario en 5, 10, 15, 20 o 30 años. Tienen que pasar los periodos de tiempo óptimos para que tengan la sabiduría compleja para poder manejar grandes recursos. Porque en finanzas la inversión tiene el poder del interés compuesto. Y el interés compuesto es de las cosas más bellas que se ha creado en el universo para las personas que pueden tener la paciencia en el largo plazo. Pero resulta que a nosotros nos criaron fue con la visión de querer todo ya. Y ese querer todo ya solamente se puede lograr si yo me financio. Entonces resulta que la financiación tiene exactamente el mismo contraste del revés. Y es que ambos dependen del valor del dinero en el tiempo. Y si yo no calculo muy bien, si no calculo muy bien el tiempo, puedo cometer errores. Puedo cometer errores de comprar una nevera de 5 millones de pesos pagando 2,000 pesitos diarios y nunca preguntar ¿y cuánto voy a pagar al final del periodo? Y ahorita haré un ejercicio muy simple en donde se darán cuenta que no interesan las tasas de interés. Las tasas de interés pueden ser bajitas o pueden ser altas. Claro, tienen incidencia en el valor del dinero en el tiempo, pero lo que más tiene mayor incidencia en el valor del dinero en el tiempo es precisamente los periodos. Escojo el periodo y puedo pagar con creces y quedar en jaque mate por haber tomado una mala decisión y no haber hecho la cuantificación. Este tema del jaque mate que le hizo el visir persa al rey persa es una de las historias más bonitas que he podido encontrar para materializar qué es el valor del dinero en el tiempo y poder empezar a mostrarles en Excel, porque esto es con hechos y datos, cuáles son las implicaciones que tiene la toma de decisiones financieras. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta para que ya pasemos a Excel. Disculpa, ¿recomiendas algún libro sobre lo que estás tratando del tema? Fíjate que uno de los libros que yo siempre recomiendo tener en cuenta para mejorar el bienestar financiero es El inversionista inteligente de Benjamin Graham, porque es un libro que te permite darte cuenta que las finanzas no son tan simples en función de todo el rigor técnico que hay que llegar para determinar si una tasa de interés es óptima en este momento. Para responderte tu pregunta técnicamente, en este momento es el momento de endeudarse, de financiarse, porque las tasas están bajas y en el mediano plazo las tasas van a empezar a subir, pero eso no quiere decir que mi crédito vaya a quedar a una tasa baja. Asimismo,
este es el momento para tener la plata disponible para hacer inversiones, pero no para hacer las inversiones tradicionales en casa, carro, beca, oficina o bodega, sino que es el nacimiento de una nueva forma de evaluación de inversión. Pero no hay una fórmula mágica. Yo no puedo quitarme el chip de mi cerebro y transferírselo a ustedes y decirles, mire, conecten este chip y ya con eso ustedes van a poder tomar las mejores decisiones financieras, porque eso no va a suceder. Esto es un proceso de entrenamiento, esto es un proceso de educación financiera muy fuerte y de darse cuenta que la contabilidad, las finanzas, la economía es uno más de los temas que yo tengo que chulear para hacer toda la evaluación financiera que requiero hacer. Y otro libro muy interesante que puede complementar el libro del inversionista inteligente es El Cisne Negro, pero no la película, no. El libro de Nicolás Taleb, profesor de la Universidad de Nueva York, en donde cuantifica el riesgo de liquidez a través de eventos inesperados como cuando pensábamos que solamente había cisnes blancos y en Nueva Zelanda, por allá en el siglo XIX, encontraron que habían cisnes negros. Y esto causó un cambio radical de la forma de ver las cosas. Y esos eventos inesperados son los que estamos viendo con la pandemia y los que vamos a seguir viendo con el cambio climático y los que vamos a seguir viendo con la dinámica del día a día de la evaluación contable. Si nosotros en Colombia no migramos a caja libre operativo en menos de 6 meses, la mayoría de compañías pueden quebrarse porque no van a aguantar estar viviendo en tasas de intereses reales negativas. En Japón, en Alemania, en casi toda Europa, en este momento ya llevan más de 4 años en tasas de interés reales negativas y Japón lleva más de 20 años. Y allá la forma de hacer negocios es completamente diferente a la forma de hacer negocios en Latinoamérica o en los países emergentes. Y eso hay que aprenderlo. Aquí el punto es tener la mente abierta para poder comprender todos estos temas. No sé si con eso contesto un poquito tu pregunta. Sí, muchas gracias. Y hay un libro que es mucho más básico que se llama El Kakeo con K. Kakeo y con B larga. El Kakeo es la metodología japonesa, o sea, eso lo enseñan en el colegio en primaria, igualito que como pasa aquí en Colombia, ¿no? Que aquí a uno en primaria le enseñan a amar la plata y a manejar, a hacer presupuestos y a manejar la educación financiera personal. Desde los niños aprenden con el Kakeo a hacer las cuentas. El Kakeo es la mejor forma que he encontrado desde mi experiencia para poder materializar el flujo de caja libre operativo. Obviamente en finanzas corporativas, pues Oscar León García nos ha enseñado a hacer el flujo de caja libre operativo y a hacer la generación de valor y el EVA y todas estas cosas. Pero resulta que el Kakeo es mucho más sencillo, mucho más simple. Y si uno lo lleva a las finanzas personales y lo puede hacer bien, pues ese libro también le puede servir para las finanzas corporativas de compañías multinacionales o de compañías mucho más complejas. Ese sería mi otro recomendado. Entonces, aquí ya están viendo mi pantalla en Excel. Sí. Muy bien. Entonces voy a tratar de ser un poquito técnico en algunos detalles, pero es que es supremamente importante poderlo ver en función del valor del dinero en el tiempo. Entonces resulta que el valor del dinero en el tiempo, como lo veíamos en el juego del visir, eso es como un cuadrito de ajedrez. Cuadrito que tiene 2, 4, 6, 8 cuadritos a cada lado, tiene 4 lados y se vuelve, si ustedes hacen la abstracción y cogen exactamente en la mitad del cuadrito de ajedrez y lo jalan hacia el frente suyo, o sea, le hacen una proyección, se va a crear una pirámide. Y resulta que esa pirámide, si uno la pone a rotar, pues ya te va a dar unos lados, y esos lados normalmente van a formar un triángulo si los veo en una sola dimensión. Pues resulta que el valor del dinero en el tiempo
es el triángulo financiero. Es un triángulo financiero, pero es extremadamente complejo porque nosotros, el triángulo financiero no es fácil, digámoslo así, visualizar, pero nos queda extremadamente difícil ver de dónde salió. ¿Por qué? Porque solamente nos quedamos en que esto tiene un valor presente, pero resulta que el valor presente me permite, para yo poder calcular ese valor presente, yo necesito un valor futuro, necesito una tasa y necesito un número de periodos. Y lo mismo sucede con el valor futuro. Para yo poder calcular el valor futuro, siempre voy a necesitar un valor presente, voy a necesitar una tasa y voy a necesitar un número de periodos. Y aquí viene el primer tema. Y cuando yo voy a escoger la tasa, pues cuando voy a escoger la tasa también tengo que hacer el mismo ejercicio. Tengo que tener un valor presente, tengo que tener un valor futuro y tengo la necesidad de calcular el número de periodos. Lo tengo que calcular por necesidad. Lo mismo que cuando voy a calcular el número de periodos, pues debo tener el valor presente, debo tener el valor futuro y obviamente debo tener la tasa. Entonces fíjense que cuando hablamos del valor del dinero en el tiempo, pues uno normalmente dice, no, pues que el valor presente es igual al valor futuro, ¿sí? Porque tienen la misma relación, pero ese valor futuro está dividido entre la relación de 1 más el interés y todo esto elevado al número de periodos que yo tenga. Y aquí es donde se empieza a complicar esto, porque esto es una evaluación financiera y uno normalmente piensa que el valor del dinero en el tiempo es una función. Y resulta que el valor del dinero en el tiempo no es una función. O sea, yo no puedo decir que porque hoy son 100 pesos, mañana van a ser 100 pesos. No puedo decir eso, porque no es una función. El valor del dinero en el tiempo es una ecuación diferencial. ¿Y por qué ecuación diferencial? Porque resulta que el valor del dinero en el tiempo es una sucesión matemática. ¿Y qué es una sucesión matemática? Pues porque resulta que uno en Excel, y eso es la maravilla de Excel, por ejemplo, si yo tengo un valor presente de pesitos, tengo una tasa anual del 2% y tengo un plazo de 20 años, pues yo perfectamente puedo calcular el valor futuro, ¿sí o no? Entonces esto es anual, para ponerla más bonita, esto es una tasa efectiva anual, y este sería mi valor presente. Entonces yo puedo calcular perfectamente mi valor futuro, claro que lo puedo calcular. Pues utilizo la fórmula valor futuro, en Excel, yo como lo tengo en inglés me toca en future value, pero es, en el Excel en español es valor futuro BF. Me va a pedir la tasa, entonces mi tasa ¿cuánto es? El 2%, número de todos, 20. Y resulta que aquí vienen elementos importantes del valor del dinero en el tiempo, tanto la tasa como los periodos tienen que estar en las mismas unidades. Y esto es fundamental porque si yo no puedo mezclar peras con manzanas, entonces cuando yo tengo un proyecto de inversión, el proyecto de inversión me genera flujo diario, pero la evaluación es anual, ya arrancaste mal. O sea, si tú vas a hacer la evaluación de un proyecto que es con unas ventas diarias o una producción diaria o unas ventas semanales o unas ventas trimestrales, y tú empiezas a mezclar peras con manzanas y decir, no, simplifico, entonces yo digo que este proyecto en 5 años es viable, pues el papel lo puede con todo. Pero eso no quiere decir que por flujo de caja libre operativo ese negocio sea rentable o ese negocio no tenga riesgo. Y ahí es donde empieza a suceder los problemas. Entonces, fíjense que aquí, por ejemplo, en este caso,
Pues es muy sencillo darnos cuenta que el valor presente de 100 pesitos a un 2% efectivo anual durante 20 años me va a entregar al final del periodo 148,59. Y esto para algunos será la primera vez que lo vean y para muchos de ustedes será ya parte del paisaje. Pero resulta que si yo hago esta misma evaluación con un crédito, entonces yo voy a hacer un crédito de 100 millones de pesos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 100 millones de pesos. A una tasa, digamos que esta tasa sea bien bajita, o sea, tasa de gobierno del 8% efectiva anual. ¿Sí o no? Y tú vas a hacer este préstamo a un plazo máximo de 30 años, porque ahorita uno ya en Colombia puede hacer créditos a 30 años. Fíjate que a nadie se le ocurre la idea, nadie, o sea, esto lo veo yo en el día a día, muchas veces en los bancos, voy donde el banco para probar y bueno, asesore y diga, ¿y cuál es el valor futuro de un crédito de 100 millones al 8% efectivo anual en 30 años? ¿Cuánto será eso? Y no le entiendo. Pues si quieres le calculo la cuota. No, es que a mí la cuota no me interesa, porque la cuota es una anualidad. Yo necesito ver flujo de caja. Entonces, ¿cuánto será el valor futuro de pagar 100 millones de pesos en 30 años? Pues calculemos el valor futuro. ¿Cuánto me dará esto? Pues muy sencillo. ¿Cuánto es la tasa? El 8. ¿Cuánto es el número de los 30 años? Tienen que estar en las mismas unidades anuales. Y el valor futuro, el valor presente de esta operación serán 100 millones de pesos. ¿Cuántas veces pagaré yo este crédito? Entonces, normalmente cuando empiezo mis clases de ingeniería financiera les pregunto a los estudiantes, si usted un crédito hipotecario, ¿cuántas veces lo paga? Sin haber hecho este ejercicio, ¿no? Entonces, muchas veces la persona que es más pesimista y me dice, no, pues uno lo paga como 7, 8 veces. Y yo siempre les contesto, es que si pagara 7, 8 veces, eso no sería un buen negocio. Y aquí empieza realmente esta charla. Y esta charla es mucho cuidado. El valor del dinero en el tiempo se puede calcular de una manera muy sencilla. Las evaluaciones se pueden hacer de una manera muy sencilla. Pero no crean que porque me pueden contestar esta pregunta, que es típica, ¿por qué creen que el valor futuro de 100 millones se vuelve 1.000 millones? O sea, se multiplican 10 veces. Entonces yo siempre respondo, porque es que el valor del dinero en el tiempo crece de manera exponencial. Y si yo hiciera esto como pasa con el mercado estadounidense, en el mercado estadounidense uno puede hacer créditos a 50 años. Y obviamente las tasas son mucho más bajitas, son tasas del 2. Pero fíjense que cuando uno ve que está pagando 2 o 3 o 4 veces una operación en función del tiempo, uno debe entender de dónde nace todo esto. Y esto nace del valor del dinero en el tiempo. Y nace de esa evaluación que les mostraba del jaque mate. Si yo calculo más los periodos de tiempo, la tasa puede ser bajita. Pero si es una tasa bajita en los de tiempo muy grandes, de todas maneras yo puedo estar saliendo pagando muchas veces antes. Y estoy seguro que me van a poder contestar esta pregunta sencillo. Y es, uno al principio de un crédito, que un crédito la cuota es parte de capital y parte de interés. Entonces ustedes me van a poder contestar esto. Uno al principio de un crédito paga más, y seguro que ya todos estarían diciendo, pago más interés que capital. Y yo les pregunto, ¿por qué razón uno paga más interés que capital al principio de una operación? Y esa es una respuesta bastante compleja, porque es una pregunta que dependerá del periodo de tiempo que yo haya escogido. Y vamos a verlo paso a paso. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí para poderles dar también, porque he sido muy técnico, digámoslo así, y pueden haber algunas preguntas que ustedes tengan en el proceso. Adelante, sin miedo. Si quieren por chat, no hay problema. Pero no se queden callados.
Nadie se anima, entonces sigo. ¿Cuál fue la fórmula que usé? Entonces, el valor presente, o el valor del dinero en el tiempo, tiene unas fórmulas en Excel que están directamente relacionadas. Para calcular valor presente se utiliza la fórmula igual, valor presente, abro y cierro paréntesis en español. En español. Y en inglés normalmente se utiliza la forma present value, que es en inglés. Y para hallar el valor futuro, entonces utilicé lo mismo. Valor futuro, abro y cierro paréntesis en español. Y future value en inglés. El nombre del último libro recomendado se llama Kakeo. Lo consigues en la Librería Nacional, en Kindle, en todo lado. Y es muy bueno porque te ayuda a organizar tu flujo de caja de acuerdo a 5 procesos estructurados. Ahora por acá me dicen, normalmente los créditos se toman con abonos y no solo pago al final. Muy buena pregunta. Entonces fíjate que ese ya es el siguiente nivel. Entonces si no tengo ninguna pregunta hasta el momento, entonces voy a pasar al siguiente nivel. Y el siguiente nivel es que el valor del dinero del tiempo depende básicamente de algo fundamental que se llama el interés compuesto. Y resulta que el interés compuesto es súper, mega bueno para las inversiones. Pero es delicado para las financiaciones. Voy a ir al siguiente nivel. El siguiente nivel es... los otros libros son El inversionista inteligente, de Benjamin Graham. Benjamin Graham era el profesor de Warren Buffett, para que tengan una referencia, y el otro libro se llama El cisne negro, de Nicolás Taleb. No es la película. Entonces, la idea ahora es ir al siguiente nivel. Yo estoy haciendo la asunción de que me están entendiendo. Si estoy hablando mandarín avanzado, nuevamente ustedes me paran. Entonces, ahora sí ya voy al nivel en el cual ya vamos a ver una operación de crédito. Entonces, si yo tengo un crédito, y voy a hacer un crédito de 100 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. A la tasa promedio que se está generando en este momento, que la tasa en este momento está alrededor del 12% efectivo anual. Esta tasa la tengo que volver mensual, o sea que esta tasa la tengo que volver una tasa periódica. Esta tasa es del 12, número de periodos 12, y todo esto dividido entre 12 para poder hallar la tasa periódica mensual, porque tengo que calcular la cuota. Entonces, para un plazo, lo voy a hacer de 30 años, que es el plazo más grande, pues me toca hacer lo mismo, volver ese plazo mensual. Entonces, pues en un año hay 12 meses, entonces esto es 30 por 12. Y esto me dan 360 meses. Y con estos datos, yo ya puedo calcular la cuota, ¿sí o no? La cuota mensual. Entonces, la cuota mensual de esta operación, pues usted dice, bueno, es muy sencillo.
La cuota mensual para esto en inglés es payment, pero en español se llama pago, fórmula pago. Pues él me va a pedir, ¿cuál es la tasa? La tasa es igual de 0,98, número de periodos 360 y el valor presente de la operación, que son los 100.000 de pesos. Entonces él me dice, mire, usted tiene que pagar una cuota de 981.644. Entonces usted dice, yo puedo, no tengo ningún problema, y se le olvida regla básica del valor del dinero en el tiempo. Espera un momentico, papá, ¿ya calculaste el valor futuro de tu operación? Pues mire, future value, cálculo maestro, porque lo tiene que calcular. ¿Cuánto es la tasa? 0,94. ¿Cuántos son los periodos? 360. ¿Cuánto fue el valor presente? Pues 100 millones de pesos. Y estoy calculando vía valor presente. Pero también lo puedo calcular en función de mi cuota, de la cuota mensual. Va a dar exactamente el mismo valor. Entonces yo también puedo calcular el future value, función de quién. De mitad es el 0,94, número de periodos 360 y el valor de mi cuota, que salga positiva, la voy a poner aquí 981 negativa, entonces voy a poder hallar ese valor. Entonces, ¿cuántas veces voy a pagar esta operación en función del tiempo? Entonces, normalmente las personas se quedan hasta aquí, o sea, miran hasta aquí y ganan la cuota, pero se les olvida que esto tiene el valor del dinero en el tiempo. Entonces, como se les olvida que esto tiene el valor del dinero en el tiempo, pues no calculan ese valor futuro y pueden cometer graves errores si no hacen la cuantificación. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Una de las cosas complicadas con los cálculos financieros es pasar tasas nominales efectivas. ¿Algún libro recomendado para aprender bien esto de una manera sencilla? Pues yo les recomiendo para lo que tiene que ver con conversión de tasas. Conversión de tasas. En YouTube hay un canal del profesor Víctor Peña de la Javeriana, que explica muy bien y paso a paso este tema. Además, ¿qué libro es bueno? Pues a mí me parece que todos los libros de matemática financiera son buenos, pero yo les recomendaría el de, espérenme, verá, lo busco por aquí, que es muy bueno. Finanzas para ejecutivos, creo que se llama Ejecutivos de Prado. Se llama... No abrí Google, sino... ¿Dónde está el doctor Google? Aquí. Ese libro se llama... Se llama Todo lo que... Ya tengo muy bien. Oye, vale. Se llama Todo lo que... Copiar imagen. Acá. No. Todo lo que un ejecutivo de saber sobre finanzas se llama, y es de Fabio Prado, de la estirpe de los Mazos Prados de aquí del Valle del Cauca. Entonces, ese es un libro muy bueno, es de un ingeniero que les puede permitir hacer estas evaluaciones un poquito más profundas. Bueno, muy bien. Entonces, fíjense que aquí viene la siguiente pregunta y es, ¿qué le pasa a la cuota si yo aumento el plazo?
Ahora, ahí compartió Manuel Valencia el canal de YouTube del profesor Víctor Peña por el chat. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Qué le pasa? Apostemos. ¿Qué Disminuye. le pasa a la cuota si yo aumento el plazo de este crédito? Disminuye la cuota. Entonces eso es lo que uno normalmente piensa, ¿cierto? Entonces fíjense que eso es verdad. O sea, no estamos equivocados, la cuota baja. El problema es, ¿y cuánto baja y en qué proporción? Y es realmente la esencia del día de hoy. Porque es que fíjense que, voy a poner aquí bien bonito, a 30 años, la cuota es de 981,644. Entonces lo tenemos bien bonito por aquí. Ahora, ¿qué pasará a 40 años? ¿Qué pasará a 50 años? Y pues para no hacerlo más largo, ¿y qué pasará si mando esto a 100 años? ¿Y qué pasará si mando esto a años? Y ahí vamos a llegar a una pequeña conclusión. Entonces, fíjense que de 30 a 40, entonces usted dice, no, mire, profe, bajó. Claro, bajó, pero ¿qué le pasó al valor futuro? ¿Y qué le pasó al valor de la cuota? Fíjense que es 959,187. Pero entonces aquí es donde viene la lógica matemática. Entonces uno dice, voy a aumentar 10 años más. Y 10 años más simplemente me va a generar un diferencial mensual de 22,000 pesos y yo voy a terminar pagando 9,300 millones por ese crédito de 100 millones. Ahora, ¿qué pasará en 50 años? En 50 años, fíjense, la cuota, claro, baja. 952,173. ¿Y qué pasará en 100 años? Pues la cuota es de 948,890 en periodos largos, fíjense. ¿Y qué pasará en 1000 años? O para ponerlo bien agrio. 948,79. Entonces, fíjense que aquí pasa algo bien simpático. Y es que si ustedes se dan cuenta, el valor de la cuota tiende al valor de la tasa de interés en función de 100 millones de pesos. ¿Sí lo vemos? Entonces, fíjense que esto no es una función simple. Esto es una ecuación diferencial. Porque esta ecuación diferencial va a alterar el valor del dinero en el tiempo de una manera tan simple que no lo vamos a poder ver de una manera más profunda. Entonces, he sido muy básico. Voy a volver aquí a los mismos 30 años, 2.995. Y voy a tratar de mostrarles de una manera muy sencilla. Bueno, esto es lo contable, esto es lo financiero. Pero el flujo de caja, ¿qué? En el flujo de caja es donde está toda la esencia de un negocio. Miren, yo sobre todo soy banquero de inversión, trabajo en fusiones y adquisiciones, ese es mi principal rol. Y cuando uno está haciendo una fusión o una adquisición, uno cierra los negocios en función de la capacidad de generación de valor que tenga una compañía. Y esa capacidad de generación de valor depende mucho de poder hacer estos cálculos y hacer las simulaciones y de qué pasaría si yo ofrezco X valor por algo. Entonces, fíjate que la dinámica de esta evaluación simple es que yo tengo que hacer un flujo de caja. Y en los flujos de financiación se llama tabla de amortización y en los flujos de inversión se llama tabla de inversión. Y es exactamente lo mismo. Y hay que hacerlo. Dice, al parecer el cálculo del valor futuro del crédito le falta deducir las amortizaciones a capital. Ya vamos para allá, que esto es lo que voy a explicar en este instante. Entonces, fíjense aquí, es muy importante darnos cuenta que ese valor futuro nos pone a pensar. Entonces usted dice, uy, pero ese valor futuro, ¿qué fue lo que pasó, hombre? ¿Por qué es tan grande? Entonces, siempre, en todas mis clases, desde matemáticas financieras, que es el módulo más sencillo que normalmente brindo, hasta ingeniería financiera, que ya es la evaluación de las ecuaciones diferenciales, trabajando en entornos de data analítica, de simulaciones y de valor del dinero en el tiempo, para uno saber
cubrir el precio del café, el precio del petróleo, el precio de la tasa de cambio, cosas mucho más complejas, pero todo depende de esta misma. Y resulta que con la variación que yo veo, a todo el mundo le queda pensando, uy, no, pero ese valor futuro está muy grande, profesor, eso no me cuadra, ¿cómo llega uno a eso? Entonces vamos a verlo con un flujito de caja. Hoy, por eso les decía, soy muy simple, voy a hacerlo rapidito. La idea no era enseñarles cómo hacerlo, sino que tuvieran una primera aproximación, porque esto se vuelve fundamental en sus vidas. Uno arma el flujo de caja teniendo en cuenta el periodo del capital, el interés, la cuota y ojo que aquí viene la palabra clave que es saldo. Saldo no es capital. Voy a escribirlo por aquí ladito porque después se nos olvidan. Yo con mucho gusto, tranquilos que este Excel se los dejo que se lo suban a la red. Y entonces voy a colocar por acá. Saldo no es capital. Capital no es saldo. Saldo no es capital. Capital no es saldo. Y voy a aprovechar que saldo no es capital. Capital no es saldo. Y lo escribo aquí varias veces porque después esto ya van a entender por qué escribo varias veces. Una cosa es la columna capital, que es esta de acá. Y otra cosa completamente diferente es la columna de saldo. Entonces uno normalmente empieza en el cero y este crédito lo estamos haciendo hasta 360 meses, entonces tengo que llevar esto hasta 360. ¿Y cómo hago la cuantificación? Pues muy sencillo, el saldo del crédito, ¿cuánto es? En este caso es 100 milloncitos de pesos. En el momento 1 creo el algoritmo de la serie. Este algoritmo de esta serie arranca con una fórmula que se llama pago principal en español, PPMT en inglés, y él me va a decir cuánto es la tasa de esta operación. Y yo la tengo que fijar. Función F4 porque estoy en portátil, número de periodos va variando, el número de periodos total del crédito es 360, lo tengo que fijar, pero a nadie se le ocurre que es siempre sobre los 100 millones de pesos que se hace todo este algoritmo. Entonces, aquí viene el primer mito. La gente dice es que yo pago mi crédito tasa fija, plazo fijo y cuota fija. Eso es un error. En la tabla de amortización usted hace esto fijo, pero eso no quiere decir que las condiciones de su crédito sean estables en función del tiempo. Ese tendría toda una explicación que me demoraría un tiempito en hacerla, pero hoy los quería dejar picos y que pudieran ver esto en vivo y en directo. Entonces aquí la tasa 0.98, función F4, número de periodos va cambiando en función del tiempo, número de periodos totales 360 quedan fijos y el valor del crédito siempre va a quedar fijo durante toda la operación. Entonces aquí tengo mis 100 milloncitos de pesos. Entonces aquí ya puedo hallar mi cuota, pero en función del flujo de caja. Mire que es capital más intereses. Y me va a dar el mismo valor, fíjense, me va a dar el mismo valor la cuota que yo hallé por la anualidad. Y el saldo se calcula con el saldo anterior menos lo que yo aboné a capital, que fueron los 32.000 pesitos. Entonces aquí, ya teniendo esto más bonito, entonces aquí ya tengo mi tabla de amortización. Y esta tabla de amortización es bonita porque la podemos ver graficadita y se ve hasta bonita gráfica para ver el efecto. Entonces voy a hacerle una grafiquita aquí. Voy a cortar esta vaina y la voy a llevar acá arriba. Voy a disminuir el tamaño de esto para que lo puedan ver. Entonces fíjense que aquí sería bien bonito
el contexto de lo que estamos haciendo. Entonces voy a poner mi gráfica aquí. Entonces, ¿qué es lo que dice esta gráfica? Esta gráfica lo que dice es, vea, usted durante todo, la mayoría del crédito, usted se dedicó, rojo es intereses, usted se la pasó pagando intereses y muy poquito capital. Solo al final del periodo, pues usted logró cambiar tendencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Dónde está el quid del asunto? El quid del asunto en las operaciones financieras es que tú estás pagando de la cuota. Mira, cuando haces el cálculo de la cuota, en proporción, que ahí sí funciona mucho finanzas, pues de capital yo estoy abonando 32.000 pesos en función de lo que yo pago de cuota, función F4. Pues fíjense que yo apenas estoy pagando el 3%. Y esto es lo que se va a capital. Y hay intereses, fíjense que yo estoy pagando intereses en función. Yo estoy pagando el 96%. Entonces, fíjense que es donde uno ya empieza a ver la sucesión matemática. Mire la sucesión matemática tan bella. Y es que yo, durante los primeros periodos, miren, los primeros periodos van aproximadamente hasta aquí. Voy a ponerle diferentes colores para que vean la sucesión matemática. Después la sucesión matemática se vuelve 4.96. Me la paso pagando el 4.96 hasta acá. Fíjense lo bonito aquí. Ah, bueno, voy a ponerle, mejor pongámosle rosadito a esta vaina. Y después esta sucesión matemática vuelve 5.95 hasta este periodo de acá. Yo sé que les estoy hablando en mandarín avanzado, pero lo que quiero tratar de demostrarles es que esto no es una función, esto es una sucesión matemática que va alterando cada uno de los periodos. Claro, el pago de cuota que usted está pagando es el mismo siempre, entre comillas, el mismo siempre, pero eso no es así. Porque es que la relación que hay de lo que usted paga capital a intereses es completamente diferente. Ahora miren lo que pasa cuando yo aumento el plazo. ¿Por qué el valor futuro? Voy a ampliarlo aquí un poquito para que se vea bien. ¿Por qué el valor futuro de 2.995 cuando yo paso a 50 años se vuelve de 28.000 millones? Usted dice, no, qué cosa tan loca. No, no es loca. Es que usted está pagando a capital nada, 3.000 pesos. Mire esta función, ¿durante cuánto tiempo? Más o menos 39 meses, usted no está pagando nada a capital. Eso es nada, usted se la está pasando, es pagando intereses todo el tiempo y el saldo de su deuda no baja. Entonces, me la hace con tarjetas de crédito. Yo le pago y le pago y le pago y le pago a esa tarjeta de crédito y nada, que baja el saldo. Pues que solo estás pagando intereses. Bienvenido al mundo de las finanzas. Pasta, guita, parné, plata. Todo esto se mueve de la misma manera. Asimismo se mueven las inversiones. Si yo no me doy cuenta que alterando los periodos de tiempo es que yo maximizo, puedo usar esta operación. Miren qué pasa cuando yo bajo esto, no de 30, sino a 20 años. Fíjense que mi valor futuro ya 964 y mi cuota es de 1.058.000. Pero es que resulta que mi cuota es de 1.058.000 porque yo ya abono a capital 100.000 pesos. O sea que ya estoy en 90 y esta sucesión matemática es mucho más baja. Entonces ustedes me podrán preguntar, bueno, profe, entonces ¿cuánto es el tiempo promedio? Pues miren lo que pasa si yo hago este crédito es a 10 años. A 10 años estoy pagando 1.400.000, pero estoy pagando solamente en valor futuro 310 millones de pesos y estoy pagando a capital 450.000 y a intereses los mismos 948, porque es que los 948, así sean en 10 años, en 20 años, en 30 años, en 50 años, siempre van a ser la misma proporción. Lo que cambia es cuánto abono a capital. Ahora, si yo mando esto a 5 años, pues obviamente la cuota me sube muchísimo, pero mi cuota me sube muchísimo porque es que estoy abonando a capital mucho. Pero fíjense lo bonito que es, porque yo ya en esta proporción solamente pagaré de valor futuro 176 millones. Entonces, la gran conclusión que yo quería con estos pequeños análisis
muy estructurados, pero que tenían la función principal de mostrarles que definitivamente tenemos que avanzar en la evaluación financiera más profunda, pues obviamente las condiciones de operación deben ser muy cuidadosas, porque una función o una ecuación diferencial como lo es el valor del dinero en el tiempo no es una función sencilla que yo puedo calcular sencillo y decir, ah, no, es que yo voy a pagar, realmente son los 2.193.000 por los 60 meses. Entonces yo realmente lo que estoy pagando son 131, no son 176, profe. Es que si haces lo mismo cuando estás pagando en 20 años, fíjate que en 20 años tú dices, no, es que estoy pagando 254, pero es que no son 254, son 964 en flujo de caja. Entonces, estos detallitos, quería dejarles las primeras millas para que empiecen a generar valor y empiecen a generar esas preguntas que de una u otra forma uno se empieza a hacer cuando suceden este tipo de eventos. Entonces, abro en este momento la sesión de preguntas para que empecemos. Entonces, profesor, ¿qué pasa si uno hace abonos a capital en el tiempo del crédito? Alteras totalmente la tabla de amortización, le estás devolviendo más rápido la plata al banco y el banco no va a dejar esa plata quieta. Entonces, ¿cuál es el problema? Calculaste mal el periodo de tiempo. O cometiste el error típico. Es que tú tienes una prima o tienes unos bonos o tienes dentro una plata, entonces siempre dice uno, no, entonces yo voy a ir allá y voy a ir a hacer el abono, pero es que ¿para dónde se va a ir el abono? Se va a ir es para saldo, y usted ya está jugado en capital. Entonces, eso es ingeniería financiera, es un poquito más complejo explicártelo técnicamente, lo podría hacer, pero es mucho más complejo, en el sentido de decirte que lo que estás haciendo es adelantándole la plata de intereses al banco, y no te estás ahorrando el interés futuro, es que ya se lo pagaste. Porque es que miren qué pasa en 30 años, mírenlo aquí bien bonito en 30 años. A punta de cuota, voy a hacer un machetazo, pero para poder responder esa pregunta. Si yo empiezo a sumar, mire, estoy sumando las cuotas, todo lo que yo estoy pagando de cuotas, mire, ya después de un año, el banco ya ha recuperado 23 millones de pesos de lo que te prestó. Y si sigo, fíjate que más o menos por aquí en la cuota 57 ya el banco ha recuperado más de la mitad de lo que te prestó. Y él no lo dejó quieto. Entonces, estamos por acá en la cuota 84. Fíjate que la cuota 84 ya recuperó 82 millones de pesos a punta de flujo de caja y tú todavía debes 95 millones 819. Entonces, aquí te estoy demostrando algo, y es que aquí lo que funciona es el flujo de caja, no el cálculo en un momento del tiempo. Y eso es precisamente lo que sucede también con las tarjetas de crédito. Yo digo, no, yo estoy pagando X valor, estoy pagando 2 millones de pesos, pero es que 2 millones de pesos, ¿cuánto de esos 2 millones de pesos son intereses? Yo le respondo, el 90% son intereses. Entonces usted dice, yo le pago y eso nada que baja. Entonces fíjense que es empezar a sensibilizarnos, a darnos cuenta que la matemática funciona muchísimo y que hay que cuantificar, no cualificar. No, es que ese crédito es bueno porque la cuota es baja. No, es que si la cuota es baja, no estás pagando nada capital, vas a pagar 3 o 4, 5, 6 o 10 o 30 veces dependiendo del periodo de tiempo en que hayas escogido el proceso. Entonces, la recomendación sería endeudarse a corto plazo, siempre. O sea, la mejor estrategia es nunca endeudarse. O sea, la recomendación número 1 es nunca se endeude, ahorre. Primero ahorre y tenga las condiciones para abonar al menos el 50% de lo que vaya a comprar. No es que la financiación sea mala, no es que no sea mala. O es que sea que es perversa y que me están robando, que me están diciendo las cosas como no son, no. Responsabilidad personal e intransferible. Entonces, primero comprenda esto a profundidad, a tomar decisiones mucho más claras y mucho más aterrizadas a la realidad de las finanzas corporativas. Entonces, sería endeudarse a corto plazo. Sí, siempre endeudarse a corto plazo hace que yo esté abonando más a capital que a intereses. Por eso es que uno optimiza muchísimo los créditos cuando el flujo de caja tiene periodos de tiempo muy cortos. Eso sí, no vayan a cometer el error
de que con los créditos rotativos son buenos. No. Los créditos rotativos son unos créditos envolventes, revolventes, como son las tarjetas de crédito. Y él te va acumulando todo otra vez, todo otra vez, y vas a pagar muchísimo más de lo normal, así sea periodos de tiempo muy cortos, para que lo tengas. Yo sé que estoy siendo como muy generalista, pero trato de mostrarles. ¿Puedes repetir, por favor, lo de los 131 millones? Ay, ¿qué sería el 131 millones? Bueno, ahorita me pregunta usted qué es lo de los 100. Este mismo ejercicio sucede cuando sacamos una tarjeta de crédito. No, la tarjeta de crédito es peor porque la tarjeta de crédito tiene tasas de interés gigantescas. Por ejemplo, puede ser del orden del 27%. Entonces aquí esto ya se vuelve loco porque la tasa mensual es extremadamente alta. Entonces, por ejemplo, aquí, si lo hiciéramos a 12 meses, fíjense el valor, la relación a intereses es del 94% y a capital solamente 6%. Entonces tú te la pasas pagando 2.132.000, nunca tu deuda va a parar, porque seguirá y seguirá y seguirá. Miren lo que pasa, ¿sí? Entonces, si yo lo hago en un año, miren lo que pasa en un año. Fíjense que en un año, esos 100 millones de pesos hace que mi cuota de capital sea del 79% y del interés sea del 21%. ¿Cuál es el problema? Un problema de liquidez, y es que yo no voy a... Pues si tuviera para pagar 9.462.000, no me endeudaría. Entonces, las condiciones de operación que debo empezar a tener cuando estoy haciendo esto es entender que el valor del dinero en el tiempo se debe verificar en un flujo de caja. Entonces, si usted le va a vender a su cliente a 30 días, haga el flujo de caja, maestro. Entonces diga, compré la materia prima, yo produje, yo le mandé o yo compré el producto, yo se lo mandé a él. ¿Cuándo me paga mi cliente? ¿Será rentable para mí eso? Y yo les digo, el 80% no es rentable porque venden a pérdida. ¿Por qué? Porque compran de contado y venden a 180 días. Van a quebrar en menos de 2 o 3 años. Y eso es lo que le pasa a la pyme promedio, por eso no sobrevive más de 5 años, no calcula bien el flujo de caja y uno no se quiebra por problemas estructurales de capacidad, no, uno se quiebra por problemas de liquidez, no tienes plata para pagar la nómina. Lo del crédito rotativo, pues lo voy a explicar con la tarjeta de crédito, y es que si tú un mismo día haces un crédito, haces una compra un mes, pero ese mismo día haces una compra a 18 meses, pues el promedio que te queda en tu crédito, porque es revolvente, es 17, no es un mes. O sea, no te queda cada uno de las operaciones se queda separadas, no son créditos revolventes que van trabajando diariamente. Y ese es un tema bastante interesante porque muchas personas dicen, no, es que a mí cobran intereses por pagar a un mes. Y entonces yo me río y le digo, pues hagamos el flujo de caja y usted después me contesta la pregunta, porque ahí hay todo un universo de temas, porque la tasa que te cobran en una tarjeta de crédito no es mensual, sino diaria. Steven Velasco, adelante. Buenos días, Diego, ¿me escuchas? Sí, claro, fuerte y claro. Listo, gracias. Diego, la pregunta de los 130 millones, bueno, cuando hiciste ahorita el cálculo, cuando tú multiplicas, digamos, la cuota mensual por el número por el número de periodos. Del número de periodos, exacto. O sea, digamos, en este caso, los 9 millones por los 12 meses, ¿cierto? Eso allí da un valor. Normalmente uno dice... 113, dio ahí, ajá. Exacto, normalmente uno dice, no, pues entonces yo finalmente lo que voy a pagar son 113 millones, no uno no ve los 127.000 millones. Entonces, por otro, te decía que si podías volver a explicar esos claro, 113 millones, finalmente, ¿qué valor vendría siendo ese? ¿Qué es? Claro, ¿Qué significa ese valor, por favor? Claro, este es el valor nominal, este es el valor efectivo. Haz de cuenta, por eso las tasas de interés se dividen en tasas nominales y en tasas efectivas. Porque las tasas nominales son tasas simples que no tienen en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Y recuerda que nosotros vivimos en un mundo en donde las tasas de interés son compuestas. Entonces, el gran problema es que uno no lo nota
porque de su flujo de caja están saliendo los 9.462.000 y uno no calcula el valor del dinero en el tiempo de esos 9.462.000 de manera efectiva, sino nominal. Entonces, cuando yo conozco la diferencia entre nominal y efectivo, es que hago el cálculo como machetero, digámoslo así, o como lo estaba haciendo yo acá, de decir, bueno, si yo estoy pagando 9.462.000, fíjense que yo en la cuota 10, en la cuota 11, el banco ya recuperó y le quedaron 4 millones de más. Ya esos 9 millones que vienen en la cuota 12 por flujo de caja es su ganancia. Entonces, fíjense que aquí estoy macheteando porque lo estoy haciendo de manera nominal. Estoy haciendo un corte transversal a esta cosa en un momento del tiempo. Pero resulta que la realidad del flujo de caja no es que yo pueda cogerlo de los 12 meses y llevarlo a valor presente, porque yo eso lo estoy pagando mes a mes y ese mes a mes me está costando una plata. Para ponerlo más técnico, muy probablemente yo los 9.462.000 puede ser que los esté cogiendo de mi salario o qué tal uno lo quiera, lo esté cogiendo de otro crédito y fíjense que por cogerlo de otro crédito que tenía disponible estoy solucionando el problema de los 9.462.000. Ese sería un problema de toma de decisiones nominal. Lo que hay que hacer es la valoración, de manera efectiva, determinar cuánto me va a costar toda la operación y basado en eso tomar mi decisión de cómo hago todo mi flujo de aquí para atrás. Y eso es lo que se estudia en la ingeniería financiera. En la ingeniería financiera se trabaja todo con tasas efectivas. Por eso tú has escuchado hablar de las finanzas continuas. Entonces, en las finanzas continuas es esto. Es que todo el tiempo, cuando uno está comprando y vendiendo acciones, por ejemplo, compro la acción de Preferencial Bancolombia con 20 millones de pesos y me gano 500.000 pesos en un segundo. Pues maestro, si yo pudiera todos los segundos ganarme 400.000 pesos, pues estoy haciendo operaciones de alta frecuencia. Eso es efectivo. Entonces, para ponerte otro ejemplo más sencillo para entender la diferencia entre nominal y efectivo. Si yo vendo brownies, entonces a mí lo que me interesa al vender brownies es que la rentabilidad se multiplique por 3 o por 4. ¿Por qué? Porque entre más rápido yo rote el brownie, pues más plata voy a tener de producir más brownies. Pero el proceso de producción dependerá de efectivamente cuántos brownies estoy vendiendo. Si yo digo voy a hacer 100 brownies, estoy trabajando de manera nominal y me voy a quebrar. Porque si no los vendo, pues voy a perder esa plata de capital de trabajo, voy a perder toda esa estructura. Entonces, esos negocios tienen que estructurarse con finanzas continuas, no con finanzas nominales. Y esa es la gran conclusión que quería dar el día de hoy. Uno no puede hacer finanzas nominales, tiene que hacer finanzas continuas para poderse dar cuenta cuál es el impacto que puedo tener en función del tiempo. Gracias, Diego. Diego, otra consulta. Qué pena, hombre, ser tan técnico, pero te quiero dejar la semillita de que esto tiene una explicación pues profunda para que sigas investigando. Sí, señor, gracias. Pues yo realmente no soy financiero, me soy sincero, pero digamos que estos temas me apasionan y bueno, de pronto te pido excusas si tranquilo. De pronto no sé, hago una consulta, no sé, de pronto muy básica. No. Y también con el resto de compañeros que están en la... Tranquilo, ¿qué tal? Diego, yo una vez escuché en una charla también financiera, el capacitador nos decía, por ejemplo, él nos da un ejemplo cuando yo saco un crédito para comprar una vivienda, 30 años, ¿cierto? Entonces él decía, usted finalmente, bueno, tiene una cuota fija, como la que estamos mirando allí. Usted mensualmente va a pagar 500.000 pesos por el valor de esa casa, ¿cierto? Entonces él nos decía, pero resulta que usted, pues digamos que usted tiene unos buenos ingresos, ¿cierto? Y usted podría pagar, digamos, 700.000 pesos, nos decía él. Entonces decía, entonces, ¿qué pasa? Usted digamos que su flujo de caja le daría para usted pagar 700.000 pesos, pero usted finalmente va a pagar es 500.000 pesos. Entonces, él nos daba esta recomendación. Él decía, ¿qué puede hacer usted para pagar el crédito más rápido
más fácil. Y inclusive nos decía él, para que el crédito se pague el solo. Él nos decía, usted los 200.000 pesos los ahorra durante un año. Entonces él decía, al año, usted va al banco y usted le dice, venga, es que yo necesito hacer un abono, pero a capital. Entonces necesito abonar estos 120.000 o este millón de pesos que reuní durante ese año, abónemelo a capital, por favor, refinancieme y redúzcame el valor de la cuota, no el número de cuotas, sino el valor de la cuota. Él decía que llega un momento en que ya el crédito, o sea, lo que uno paga, pues es tan bajito. O sea, él decía que ya como que el mismo crédito se paga. Inclusive no se alcanza a cumplir ni el periodo de los 30 años y ya vos pagaste el crédito. Entonces él nos decía que eso pues es una forma de uno pagar los créditos a largo plazo. No sé si eso es correcto, eso es cuento. Claro, es que fíjate que él está pensando de manera nominal. Y de manera nominal eso tiene toda la lógica contable y financiera del mundo. O sea, eso es clarísimo. Pero entonces tú ya te diste cuenta que yo no debo refinanciar o hacerle cambio a mi tabla de amortización, porque si no vuelvo y arranco. Entonces, acuérdate que cada vez que tú le cambies las condiciones a esta tabla de amortización, tú vuelves a pagar más intereses que capital. Y ahí es donde está el tema continuo. Mira, te lo voy a explicar muy sencillo. Ese mismo error se cometen en las tesorerías de las compañías, en donde trabajan de manera nominal, cuánta plata me entró, cuánta plata me salió y hágale, y no hacen un análisis de tesorería de cómo deberían maximizar el retorno sobre la inversión disponible que tengan en sus cuentas, porque trabajan de manera nominal. Entonces dicen, no, pues que yo prefiero pagarle a mi proveedor ya porque tengo la plata disponible. No, maestra. Primero tienes que llamar al proveedor y decirle, bueno, ¿qué descuento financiero me vas a dar si te pago ya? O mejor aún, ¿por qué no tienes una negociación con él en la cual tu valor precio sea mucho más eficiente al momento de negociar las condiciones para que te manden los mejores productos y lo demás? Y esos son factores igualitos a la pregunta que me hacías. Claro, todo el tiempo necesitamos optimizar, pero no nos podemos quedar solamente en la evaluación nominal, sino que también tenemos que ir al detalle de eso, cómo afecta nuestro flujo de caja. Para ponerle otro ejemplo, la nómina. No, pues que paguen la nómina y páguenla con el sobregiro o páguenla con un crédito rotativo. Maestro, estás pagando una financiación al 30% efectiva anual, maestro. Así, si lo sigues haciendo, sales del paso. Claro, nominalmente pagaste la nómina. Te estás martirizando tu flujo de caja por no tener una estructura mucho más efectiva, o sea, mucho más al minuto. Es que si a mí me compran diariamente, pues mi flujo de caja tiene que ser diario. Si yo vendo minuto a minuto porque tengo venta de mostrador, cuando yo tengo venta de mostrador, el periodo de tiempo de venta es completamente diferente al que puedo tener en una página web o al que puedo tener en una operación, digámoslo así, con un vendedor que va a ir puerta a puerta y va vendiendo las cosas. Cada uno tiene un periodo de tiempo diferente, asimismo cada uno va a tener una forma de pagar completamente diferente y no la debo estandarizar. Las empresas que estandarizan la fecha de pago de proveedores, las compañías que estandarizan las fechas de pago de ciertas cosas, cometen un error garrafal. O también puedo cometer un error garrafal cuando digo, no, es que yo mejor pago mi nómina mensualmente para hacer solamente un solo giro. Y resulta que el empleado sufriendo y tomando oxígeno, hermano, de 29 días para que le paguen en el día 30. ¿Y cuál es el error? Que ambos están en unos periodos de tiempo nominales y esos periodos de tiempo nominales hacen que yo sea ineficiente en la manera de manejar efectivamente el dinero. Y en bolsa, estimado caballero, en inversiones, en financiación, un centavo lo es todo. O sea, si yo me puedo ahorrar un centavo, maravilloso. Esa es la mentalidad. Porque los millones se cuidan solos. Diego. Yo lo que tengo que hacer es dar los centavos. Los millones se cuidan solos para complementarte ahí un poquito. Adelante, don Carlos.
Una pregunta, no te he podido entender, bueno, estaba haciendo una cosita aquí, haciendo un pago al exterior, pero no he podido comprender el concepto nominal. Cuando tú dices, yo voy a comprarte una mercancía de pago anticipado, te pido un descuento, ¿eso es nominal o cómo es? No, es que nominal es cuando yo tengo un gran cuadro de Excel en donde digo, mi cliente A me va a comprar 2 millones de pesos y yo le voy a comprar la materia prima 1 millón de pesos, entonces ahí está mi margen y yo calculo cuánto sería mi margen. Eso es nominal. Cuando yo hago el cálculo de bueno maestro, le voy a entregar el producto con la factura, o sea, señor vendedor, me vas con la factura debajo del brazo y al momento de entregar el producto que te sellen la factura, porque en ese instante comienza a contar el tiempo para que esa persona te vaya a pagar. Entonces el efectivo es ¿cuánto realmente es el tiempo que me costó tener el producto para poderlo vender y en cuánto tiempo me devuelven la plata ya pagado de ese producto? Y ahí ya de manera efectiva me puedo dar cuenta cuánto gané. Porque si el cliente se demoró un día o yo me demoré en despachar o el cliente no me aceptó la factura o yo he podido facturar, eso es plata, maestro. O Entonces, sea que estamos hablando de que el efectivo es cuando yo ya tengo el producto listo a entregarle y de ahí empieza a contar si es que tantos días es efectivo. Y el nominal es cuando está en prospecto, algo así. exactamente. Entonces el prospecto es, pues mi producto vale 2 millones de pesos, a mí supuestamente me costó 1 millón de pesos y me va a ganar 1 millón de pesos. Eso lo nombre, esas son como las cifras así grandotas. Pero resulta que tú entregaste el producto que te costó 1 millón de pesos y tú de pronto te financiaste para poder construir ese producto. Y resulta que tu cliente te pagó en 180 días. Entonces tú dices, no, pero me pagó. No, pero es que ¿cuánto te costó la financiación de todo eso durante 180 días? Y realmente cuánto fue tu rentabilidad. Entonces ahí está la rentabilidad real o la rentabilidad efectiva. Entonces, cuando uno en su negocio empieza a pensar en función del flujo de caja, empieza a tener una visión efectiva. Cuando uno hace proyecciones y todo es estándar, eso es muy nominal. No sé si te queda un poquito más claro. Totalmente claro. Gracias, Diego. Entonces, la idea es que uno en los negocios así, sus hijos vendan brownies. O sea, yo les digo, esto hay que enseñárselo hasta a los hijos. Vea, maestro, ¿cuánta plata invirtió usted en comprar esos brownies? 10.000 pesos. Y llegan donde el abuelo, y hay algunos niños que son naturalmente inteligentes para las finanzas y le dicen al abuelo, este brownie vale 10.000 pesos, abuelo. Entonces, de una, recuperó lo que invirtió y ya el resto será ganancias. Ese es un pensamiento efectivo. Cuando yo tengo en mi mente mi flujo de caja, cuánto me costó, en cuánto lo vendo y cómo lo puedo maximizar, es mucho más eficiente que manejarlo de manera nominal. Bueno, señoritas y señores, fue muy agradable haber compartido con ustedes este espacio. Espero que les haya podido ayudar un poquito a mejorar el bienestar financiero, tanto personal como de sus familias y sus empresas. Y pues nuevamente queda la orden para que podamos seguir teniendo tipo de eventos en donde podamos seguir profundizando en los temas técnicos de operaciones efectivas y nominales. Muchas gracias. Claro que sí, Muchas gracias. la presentación y el Excel se los mando a Claudia para que estén disponibles para todos ustedes. Gracias, muy amable. Que estén muy bien. Muchas gracias, Diego, por todos los conceptos que nos has prestado. Igual nos sirve mucho para recordar varios conceptos que teníamos por ahí. Muchas gracias. Con el mayor gusto. Diego, te agradecemos mucho, como siempre, desde ACEF por tu colaboración y muchas gracias a todos por haber asistido a esta increíble conferencia. Muchísimas gracias, con mucho gusto, claro que sí. Que estén muy bien. Feliz día. Que estén muy bien. Muchas gracias, gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.